Cuando ves a alguien tranquilo, feliz y seguro de sí mismo, incluso mientras enfrenta problemas, es inevitable preguntarte, ¿cómo lo hace? ¿Qué ocurre dentro de su mente para que las preocupaciones, los errores y las opiniones de los demás no parezcan dominar su vida? Tal vez conoces a alguien así, una persona que enfrenta dificultades, toma decisiones y continúa avanzando sin perderse completamente dentro de sus pensamientos. Hay algo diferente en su manera de reaccionar, relacionarse y hablar consigo misma, algo que rara vez podemos observar desde fuera. Nació con una mente privilegiada, tuvo una vida más sencilla o desarrolló ciertas capacidades que cualquiera podría aprender. Para encontrar la respuesta, no sirve observarla durante los días fáciles, hay que mirar lo que sucede cuando algo importante sale mal. Imagina que esa persona recibe una crítica inesperada, comete un error frente a otros o escucha una noticia que cambia completamente sus planes. El golpe emocional también aparece, su cuerpo se tensa, la mente se acelera y durante algunos segundos siente el mismo deseo de escapar o defenderse, pero antes de responder ocurre algo casi invisible. Entre lo que siente y lo que hace aparece un pequeño espacio. Y aquí descubrimos algo importante: su tranquilidad no proviene de controlar todas sus emociones, sino de no reaccionar inmediatamente ante cada una de ellas. Esa pausa no elimina el enojo ni resuelve el problema, solamente le da tiempo para distinguir lo que ocurrió de aquello que su miedo está imaginando. Porque la mente puede construir conclusiones con enorme rapidez. Un error se convierte en fracaso, una crítica en rechazo y una duda en una catástrofe completa. Piensa en la última vez que alguien no respondió tu mensaje. En pocos minutos, tu mente pudo inventar una historia sin conocer todavía la verdadera razón. A estas personas también les aparecen historias parecidas. La diferencia es que han aprendido a preguntar, ¿esto ocurrió realmente o solamente lo estoy suponiendo? Su calma no comienza cuando desaparecen los pensamientos negativos, comienza cuando dejan de creer automáticamente todo lo que pasa por su mente. Después viene otra diferencia. Cuando cometen un error, pueden sentirse avergonzadas, frustradas o decepcionadas, pero procuran no convertirlo en una definición personal. En lugar de decirse soy un fracaso, intentan reconocer algo más preciso: tomé una mala decisión o todavía no sé hacer esto. Puede parecer solamente un cambio de palabras, pero separar una conducta de la identidad deja abierta la posibilidad de corregirla. Si un error demuestra que no vales, volver a intentarlo parece inútil, pero si solamente muestra algo que necesitas aprender, todavía existe un camino. Entonces aparece la verdadera raíz de su seguridad. No confían en que nunca fallarán, sino en que no se destruirán cuando fallen. Esa confianza también se observa cuando alguien les pide algo que no pueden dar. En lugar de aceptar por miedo, se permiten decir que no. Eso no significa que jamás sientan culpa. Muchas veces la sienten, pero aprenden que decepcionar a alguien no siempre significa haber hecho algo incorrecto. Poco a poco descubren con quién pueden mostrarse sin actuar, quién respeta sus límites y qué relaciones les exigen abandonar constantemente su tranquilidad. Y cuando la situación se vuelve demasiado pesada, hablan con alguien. No esperan a tener una solución perfecta antes de reconocer que necesitan apoyo. Pero ahora viene la parte que casi nadie ve. Esa persona tranquila que tanto admiras no necesariamente sufre menos que tú. También puede llegar a casa sintiéndose confundida, llorar a solas, perder una noche de sueño
o preguntarse si será capaz de superar lo que está viviendo. Tener buena salud mental no significa permanecer feliz, tranquilo y seguro todos los días. En realidad, ninguna persona puede sostener ese estado permanentemente. La diferencia no está en la intensidad de sus emociones, sino en la relación que mantiene consigo misma cuando esas emociones aparecen. Cuando algo le duele, intenta entender si está triste, cansada, decepcionada, preocupada o avergonzada, en lugar de reducirlo todo a me siento mal, porque una emoción puede contener información importante, pero no siempre contiene una instrucción que debamos obedecer inmediatamente. El enojo puede señalar un límite, pero no obliga a atacar. El miedo puede señalar un riesgo, pero no demuestra que todo vaya a salir mal, y en ocasiones lo que parece una gran crisis emocional comienza con algo mucho más sencillo: varios días durmiendo mal, comiendo a deshoras y viviendo sin descanso. El cuerpo y la mente no funcionan como mundos separados. Cuando uno se encuentra agotado, el otro tiene menos recursos para mantener los problemas en perspectiva. Por eso, estas personas también prestan atención a lo que consumen: conversaciones, noticias, redes sociales y comparaciones que van ocupando silenciosamente su cabeza. Aquí se esconde otra parte del secreto. Cuidar la mente no consiste solamente en controlar lo que pensamos, sino en observar con qué la alimentamos diariamente. Pero no siguen una rutina perfecta ni meditan cada mañana mirando el amanecer. Su vida también se desordena y sus buenos hábitos algunas veces desaparecen. La diferencia es que saben regresar. Una caminata, una comida tranquila, apagar el teléfono o llamar a alguien puede ser suficiente para comenzar. Cuando enfrentan un problema enorme, tampoco intentan resolver toda su vida durante una sola noche. Buscan la siguiente decisión que todavía pueden tomar. A veces esa decisión consiste en pedir una cita, terminar una tarea pendiente, descansar unas horas o simplemente evitar empeorar la situación. Porque la resiliencia no significa no caer, significa haber construido alguna ruta que permita regresar cuando inevitablemente terminamos perdiendo el equilibrio. Incluso pueden repetir un viejo patrón que creían superado, pueden volver a sentir miedo, reaccionar impulsivamente o encerrarse durante algunos días. Pero no interpretan ese tropiezo como la desaparición de todo su progreso. Comprenden que mejorar rara vez ocurre en una línea completamente recta. Cuando lastiman a otra persona, tampoco se limitan a sentirse culpables, escuchan, ofrecen una disculpa concreta e intentan demostrar el cambio mediante sus acciones. Y cuando sus propias herramientas dejan de ser suficientes, buscan ayuda profesional. No consideran que hacerlo contradiga la fortaleza que habían construido. Y quizá esto sea lo más importante. Una mente fuerte no es la que puede resolverlo todo sola, sino la que reconoce cuándo no debe continuar sola. La salud mental no es una cualidad permanente que algunas personas reciben al nacer. Es un equilibrio cambiante que necesita atención, apoyo y ajustes constantes. Así que la próxima vez que veas a alguien tranquilo, feliz y seguro de sí mismo, recuerda que probablemente no nació con una mente privilegiada. Lo que estás viendo puede ser el resultado de muchas ocasiones en las que aprendió a detenerse, pedir ayuda y no abandonarse durante sus peores momentos. Quizá la pregunta ya no sea ¿cómo consigue mantenerse así?, sino ¿qué pequeña decisión puedo comenzar a practicar yo cuando vuelva a sentirme mal? Cuéntame en los comentarios cuál de estas ideas cambió tu manera de entender la salud mental
porque conocerte mejor puede comenzar con una sola respuesta honesta.